Como todos sabemos, mis hermanos, un atleta que se prepara para competir tiene que entrenar todos los días y quizás por varios meses previos a la competencia. Tiene que tener condición física, fortalecer las piernas si es una carrera, hacer carreras de prueba, tomarse sus tiempos, cuidar su alimentación, tiene que descansar, en fin, él se tiene que preparar lo mejor que pueda para ese día de la carrera. Tiene que estar listo en esa línea de salida de la carrera. Y lo que aquí el apóstol Pedro nos dice, con lo que hemos aprendido, es que nosotros estuvimos listos en esa línea de salida de nuestra carrera de la fe, en el momento mismo de nuestra conversión. Leamos Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 2, que gracias a Dios lo estudiamos el domingo pasado. Entonces, Primera de Pedro 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos según el previo amor de Dios Padre. Elegidos solo porque Dios nos amó. Y después dice, en santificación del Espíritu. Aquí está hablando de ese día de nuestra conversión. El día que nacimos de nuevo. El día que Dios, por su Espíritu Santo, nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Y después nos dice, ¿para qué ha hecho todo esto? O sea, nos dice, porque Dios te amó, te escogió. Y porque te escogió, en un momento dado, cuando el Evangelio fue predicado, Él llegó a tu vida y te dio nueva vida. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer y entrar en el nuevo pacto con Jesucristo. Ese nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo porque Él obedeció perfectamente por nosotros y Él muere en la cruz porque nosotros debemos de morir por nuestros pecados. Pero vean ustedes, aquí estamos en el versículo 2, en la línea de salida de nuestra carrera. Y si un atleta se prepara físicamente, la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros o de qué forma nosotros nos preparamos para iniciar nuestra carrera de la fe? ¿Sí? Lo que vemos es que no hicimos nada. ¿Sí lo vemos? No hicimos nada. Como ya dije, solo porque Dios nos amó en la eternidad nos escogió. Y porque nos escogió, nos santificó, nos dio nueva vida. Y en esa santificación inicial, Dios hace una obra de regeneración en nuestras vidas. Es el nuevo nacimiento, que lo encontramos en Ezequiel 36, 26. Se los leo. Cuando Dios dice, os daré corazón nuevo. Eso ocurrió en ese momento de mi conversión. ¿Cuántos años atrás fue en tu vida? No lo sé, pero todos ocurrió en ese momento. Y dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón duro que ya no late. Por eso es de piedra. Un corazón que está muerto. ¿Sí? Y os daré un corazón de carne. Que empieza nuevamente a latir por las cosas de Dios. Empieza a amar a Dios. Empieza a obedecer a Dios, empieza a escuchar a Dios, se empieza a deleitar en Dios. Dios hizo todo esto en ese momento cuando por su Espíritu Santo fuimos santificados, es la santificación inicial, cuando fuimos apartados, quitados de este mundo para su gloria, para trabajar en su reino. Y como les mencionaba, Dios nos escogió y nos santifica, nos aparta para obedecer. Para a partir de ahí llevar una vida de obediencia. Y solo el que ha sido escogido y santificado puede
obedecer. Nadie más, nadie más. Solo el que ha, por la gracia, ¿verdad?, ha recibido esa cirugía celestial de corazón, por Dios mismo, solo Él puede obedecer, solo Él. Y lo vemos en Ezequiel 36, 27, cuando dice, lo sigue diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, su Espíritu Santo mora en nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero es la obra de Dios. Cuando dice pondré, haré, ¿verdad?, y que los pongas por obra, habla de esos momentos que siguen a mi santificación inicial. Está hablando de lo que se llama una santificación progresiva. Entonces, les decía el domingo pasado, no hay un solo cristiano verdadero que no obedezca a Dios. No existe ese cristiano. Si hablamos de un cristiano que no obedece, no es un cristiano. Porque fuimos amados por Dios, elegidos por Dios, y en un momento dado de nuestra historia, ¿qué pasa? Llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, nos da nueva vida para obedecer, para obedecer. Entonces, Pedro lo que quiere aquí el apóstol es que tengamos muy claro que desde ese mismo momento de nuestra salvación, Dios ya hizo todo para que pudiéramos andar en sus caminos, para que le pudiéramos obedecer. Solo es por la obra de Dios que podemos iniciar nuestra carrera de la fe. Y eso ocurrió en el momento mismo de nuestra conversión. Esto nos guarda de herejías, mis hermanos, como hay una que se llama antinomianismo. O sea, quiere decir que la ley, cuando estamos en la gracia, que la ley de Dios, la ley moral de Dios, ya no tiene nada que ver con nosotros, pero tiene todo que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él fue el único que no cometió un solo pecado. Entonces, ¿cómo es que yo estoy siendo transformado a su imagen o de qué manera se ve cuando estoy dejando el pecado en mi vida y estoy siendo santificado por su Espíritu? ¿Sí? O sea, la ley de Dios tiene todo que ver con el cristiano, y me refiero a la ley moral de Dios. Entonces vamos a ver a lo largo de la epístola muchas exhortaciones a la santidad, pero vean, el apóstol Pedro primero nos está dejando bien clara la obra de Dios en nuestras vidas, y lo va a seguir haciendo, y después va a empezar con estas exhortaciones a la obediencia en medio de un mundo caído en el cual estamos viviendo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita lo podemos resumir en dos cosas, en dos puntos. En el versículo 1, Pedro nos dijo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no somos de este mundo. Y nos deja bien claro que por causa de nuestra fe vamos a sufrir. Que no nos sorprenda, y qué importante entender esas cosas. Porque si no lo conocemos, cuando llegue el sufrimiento por causa de Cristo, nos podemos desanimar. Pero cuando entendemos esta verdad y llega el sufrimiento por causa de Cristo, por estar siendo obediente a sus mandatos, por estar diciendo no al pecado, me llena de gozo. Me va a llenar de gozo. ¿Por qué? Porque eso confirma que estoy en el camino correcto hacia mi gloria. Qué importante entender estas verdades. Eso nos lo dijo en el versículo 1. Nos dice, si sufres es porque ya no eres de este mundo. Y ve lo que nos dice en el versículo 2. Nos dice que en medio del sufrimiento podemos obedecer. O sea, no nos dice, cuando estés sufriendo por Cristo, pues ponte a dormir 5 horas en la cama y consuélate y tranquilo. No, ¿qué nos dice? Obedece, persevera, sigue testificando a Cristo, sigue caminando en santidad, porque puedes hacerlo por la obra que Dios ya hizo en tu vida. Es lo que nos está diciendo aquí. Y en el versículo 3, vamos ahí mis hermanos, en el versículo 3, Pedro sigue mencionando la obra de Dios en nuestra salvación pasada. Cuando me refiero a la salvación pasada, es ese momento de nuestra historia en la cual el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, ¿sí?
Por gracia del Señor, el Espíritu Santo llegó a mi vida cuando yo tenía 33 años. No, ese es el momento de mi historia, de mi salvación pasada. Tú tienes un momento en la historia de tu salvación pasada. En el versículo 3, Pedro nos menciona la obra de Dios en esa salvación pasada. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces aquí nos está hablando de la obra de Dios en mi salvación pasada. En el versículo 4, Pedro va a poner nuestros ojos en nuestra salvación futura. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, nuestra salvación se le llama una herencia. ¿Cuándo la vamos a recibir? Cuando seamos glorificados, cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces pone mis ojos ¿dónde? En mi salvación futura. Y en el versículo 5, Pedro va a poner nuestros ojos en nuestra salvación presente. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Pero dice, soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, lo que quiero que ahorita veamos, porque si Dios nos permite, vamos a ver con detalle tanto el versículo 3, el 4 y el 5. Pero veamos que la obra de nuestro Dios trino para nuestra salvación es desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó y nos escogió para ser sus hijos. Y vemos esa obra de salvación de nuestro Dios en nuestro pasado. ¿Cuándo? En nuestro nuevo nacimiento, en nuestra regeneración. Y la vemos en nuestro presente, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso es nuestra santificación progresiva. Y la vemos en el futuro, incluyendo el siglo venidero, la eternidad, en nuestra glorificación, cuando recibiremos nuestra herencia completa. Entonces, de modo que, bíblicamente hablando, podemos decir que fuimos salvados, estamos siendo salvados, ¿por qué? Porque la carne sigue presente en mí, mis pecados siguen en mí, y seremos totalmente salvados. ¿Sí lo ve? Entonces, fuimos salvados, estamos siendo salvados, pero seremos totalmente salvados. Entonces vamos a leer 1 de Pedro 1, del 3 al 5, para tener un primer entendimiento general de estos versículos. Y el día de hoy, si Dios permite, vamos a ver con detalle el versículo 3. Pero vamos a leer estos 3 versículos. 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, esta esperanza que yo tengo es viva porque Cristo vive. Es por la obra de Cristo. Tengo una esperanza viva porque mi esperanza está puesta en Cristo y mi Redentor vive. Entonces, Dios me hace renacer para que tenga una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza? La dice el versículo 4. Es esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, está en una fortaleza. Dice, donde cosa inmunda no puede entrar, donde ladrón no puede hurtar. ¿No? Inmarcesible habla de que no se puede marchitar, ahí, polilla no entra. Es decir, mi herencia está en el lugar más seguro posible que puede estar, en los cielos. ¿Sí? Y para eso Dios me hizo renacer, para tener mi esperanza viva ¿en qué? En mi herencia. Entonces, y dice el versículo 5,
y mientras llegas, ve el pensamiento del apóstol, te hizo renacer para que una esperanza viva, ¿dónde? En tu herencia futura. Y mientras llegas, mientras estás caminando en este presente siglo malo, está siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe. O sea, nada va a impedir que obtengas tu herencia. Y aquí lo dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, si el joven finalmente hereda la Cheyenne, cuando la tenga y la use, esa Cheyenne se le va a gastar, se le va a acabar y va a llegar a un punto en el que ya no va a servir. Pero nuestra herencia está en una fortaleza, ¿sí? Es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Algo más, si este joven, perdón por el ejemplo, hereda esa Cheyenne, pero el joven se muere antes de recibirla, no disfrutó su herencia. Pero ¿qué nos dice el Señor? Todos aquellos que fueron amados y elegidos por el Padre, que fueron santificados en ese momento de tu conversión, que se te dio un nuevo corazón, no hay manera de que te pierdas. No hay manera. ¿Por qué? Porque en tu camino a la gloria, ¿qué nos dice? Está siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe. O sea, esa gran seguridad quiere que tengamos el apóstol Pedro. Porque él sabe lo que está pasando con la audiencia, como le hemos dicho. Están siendo llevados a juicios por cosas injustas. Están siendo insultados, perseguidos. Se nos habla incluso de maltratos físicos. Pero él sabe que nada puede impedir que lleguen a la gloria y reciban su herencia. Entonces, pero en este momento, quiere que entendamos que desde el momento de nuestra salvación ya estábamos listos para iniciar nuestra carrera de la fe, ¿sí lo ven? Y mientras estamos corriendo la carrera de la fe, nada va a impedir que lleguemos a la línea de meta, que es recibir ¿qué? Nuestra herencia futura. Por eso en el versículo 3, Pedro nos lleva a bendecir al Padre por nuestra salvación pasada. En el versículo 4, por nuestra salvación futura. En el versículo 5, por nuestra salvación presente. Y como les dije, el día de hoy, si Dios permite, vamos a exponer el versículo 3. Y hemos titulado esta enseñanza, Bendito sea Dios por nuestra esperanza viva. Bendito sea Dios por nuestra esperanza viva. Y de aquí toma nombre esta serie de Primera de Pedro, una esperanza viva. Entonces, bendito sea Dios por nuestra esperanza viva. Y vamos a leer de nuevo Primera de Pedro 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces aquí Pedro bendice a Dios y nos anima a bendecirlo. Otra traducción dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En ese bendito sea, o sea, Pedro está bendiciendo y nos está diciendo, únanse a mí y todos juntos bendigamos a nuestro Padre Celestial. O sea, Dios debe ser bendecido por todos los que le amamos y le tememos. Él debe ser alabado, debe ser glorificado. Y aquí en este versículo nos da 3 razones para hacerlo, que son nuestros 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Nos dice, bendito sea Dios porque es Dios. Bendito sea Dios porque es Dios y porque es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver eso como el punto número 1. El punto número 2, bendito sea Dios porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y el punto número 3, bendito sea nuestro Padre Celestial por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí vamos? Entonces vamos a ver ese primer punto. Bendito sea Dios porque es Dios y porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas razones para alabar a Dios y podríamos decir que la mayor de ellas es nuestra salvación. Y ciertamente es una
es una gran razón para alabar a Dios. Recibimos tantas bendiciones en la salvación que aún hoy no las conocemos. O sea, estamos aprendiendo todo lo que hemos recibido de Dios y finalmente lo sabremos cuando estemos en la gloria eterna. Pero la razón más excelsa por la cual debemos adorar y alabar y glorificar a Dios es porque es Dios. Porque Él es Dios. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por quien es Él, por quien es Dios, es que nos ha salvado. Y nos ha salvado en Jesucristo. Es decir, ¿cómo nos explicamos que siendo pecadores, ¿sí? Siendo pecadores, Dios nos amó y nos amó antes de existir? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es su naturaleza. Por eso es que Dios nos amó. Y por eso nos amó desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Sabemos, no vio nada bueno en nosotros. Pero porque es amor, su naturaleza, por eso nos ama. Dios es un Dios que es soberano. Y en su soberanía, Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Pero estamos viendo que por sus atributos es que somos salvos. Porque Dios es amor, nos amó. Porque es soberano, nos eligió. Dios es misericordioso. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y por eso tuvo misericordia de nosotros cuando merecíamos su ira. ¿Sí? Por nuestros pecados merecíamos la ira de Dios y ser condenados al infierno. Pero porque Dios es misericordioso, porque está en su carácter, por eso tuvo misericordia de nosotros. Todo está en Dios. ¿Sí? Dios es todopoderoso, todopoderoso. Y el mismo poder que obró en Jesucristo cuando le resucita de entre los muertos, es el mismo poder que obra en nuestras vidas cuando nos trajo a nueva vida. O sea, nacimos de nuevo porque Dios es misericordioso y porque Dios es todopoderoso. Dios es fiel. ¿Y qué acabamos de leer ahorita? Que Él nos va a guardar. Y porque Dios es fiel, Él va a cumplir. Y porque Él es fiel, es que vamos a llegar a nuestra tierra prometida. Entonces, podríamos seguir hablando y hablando, pero por todas estas cosas es que bendecimos a Dios. Exaltamos a Dios, le alabamos, le damos gloria. Como gracias a Dios cantamos en la doxología, Judas 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Pero ¿por qué nos salvó? Por quien es Dios. Nos amó porque Él es amor. Nos eligió porque es soberano. Nos dio nueva vida porque es misericordioso. Nos va a preservar porque es fiel. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, Dios, por ser quien es digno de ser alabado y de ser adorado. O sea, lo alabamos porque es Dios. Y aquí nos da otra razón. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo alabamos y lo bendecimos porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos llegar a conocer a este Dios que es bueno, que es santo, que es justo, que es misericordioso, sin nuestro Señor Jesucristo? No podríamos conocerlo. Solo en Cristo vemos la gloria de Dios. Solo en el Evangelio conocemos a Dios. Y solo por Cristo podemos conocer el Evangelio. Dice 2 Corintios 4:6, te lo leo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto aquí es precioso, porque está hablando del poder de Dios en la creación. ¿Qué dijo Él? Sea la luz, y fue la luz. Y nos dice, de la misma manera es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, esa luz espiritual llegó a nuestros corazones. Y nos va a decir para qué. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solo por Jesucristo es que conocemos
estos atributos de bondad, de misericordia y de amor de nuestro Padre Celestial. O sea, no podemos tener un conocimiento íntimo y personal de Dios sin Jesucristo. No podemos. Por la creación, sabemos que Dios existe y conocemos su sabiduría y su poder. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todos los hombres saben que existe Dios. Que por su necedad lo ignoren o lo rechacen, eso es por causa de su pecado. Pero todos los hombres, por la revelación general de Dios, esto es por la creación y por la conciencia, saben que Dios existe. Pero para que sea nuestro Señor, tenemos que conocerlo de una manera personal. ¿Sí? Para que sea nuestro Salvador, necesitamos una revelación especial. Y esa revelación especial solo nos la da nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Solo nuestro Señor Jesucristo nos lleva a conocer a Dios como nuestro Padre. Solo Él. Segunda a los Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que cuando vemos la gloria de Cristo en las Escrituras, estamos viendo la gloria del Padre. ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le respondió? Me han visto a mí, han visto al Padre. Jesucristo nos revela la gloria del Padre. Entonces, y Jesucristo en la cruz del Calvario es donde nos revela de una forma especial el amor y la misericordia de Dios. En la cruz es donde podemos conocer el amor. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos saber que Dios es amor, pero conocer de una forma personal que Dios es amor es cuando por la fe vemos a nuestro Señor Jesucristo muriendo por mí, que soy un pecador, merecedor de su ira. Cuando lo veo en la cruz del Calvario con los ojos de la fe, digo, verdaderamente Dios es amor. Dios es amor. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, santo, bueno, sin pecado, entregando su vida por este pecador que merece la ira de Dios. Verdaderamente Dios es amor. Dios es misericordioso para con mi vida. Fuera de Cristo, Dios es nuestro enemigo. ¿Sí? Somos enemigos de Dios, pero Dios es nuestro enemigo sin Cristo. O sea, el único que puede salvar nuestra vida del infierno, imagínate, tener al único que puede salvar la vida del infierno como un enemigo. Sin Cristo, Dios es tu enemigo. Pero en Cristo somos amados por Dios. Porque en Cristo vemos la justicia de Dios y la sabiduría de Dios para salvarnos. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, y nos incluye a todos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Por Jesucristo, Dios pasa de ser nuestro enemigo a ser nuestro Padre Celestial. Y como hijos de Dios somos herederos, como vamos a estudiar, si Dios permite, el próximo domingo. Solo en nuestro Señor Jesucristo, solo estando en Cristo, podemos llamar Padre a Dios. Usted ha escuchado, ¿verdad?, que dicen, todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Pero solo en Jesucristo podemos llamar Padre a Dios. Juan 1, 9 al 13 dice, aquella luz verdadera,
refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El Creador encarnado en este mundo, pero el mundo no le conoció. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se refiere que vino a su pueblo, a los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Pero por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿y quiénes son? Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo en Jesucristo podemos ser hijos de Dios. Solo por Jesucristo podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y como Jesucristo es el heredero de todo, en Jesucristo somos coherederos de todo. De toda la bondad de Dios es nuestra. Toda la misericordia de Dios es nuestra. Toda la salvación de Dios es nuestra. Y dice el versículo 13, para que no haya ninguna gloria en nosotros, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No fue por tu decisión, sino porque Dios te amó y te escogió y tuvo misericordia de ti, es que estamos hoy en nueva vida. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue por la voluntad de Dios. Entonces solo Jesús nos revela el amor y la misericordia de Dios. Solo Jesús nos revela la justicia de Dios porque vemos la ira de Dios descargada en su propio Hijo. Esa ira de Dios que era sobre nosotros. Solo en Jesucristo tenemos acceso al Evangelio de Dios. Sin Cristo no podemos conocer a Dios. Repito, todos los hombres lo conocen por la revelación general, aunque lo nieguen. Pero no es suficiente. Tienen que conocerlo de una manera personal. Y esa revelación especial solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo no podemos ser salvados, no podemos ser santificados por Dios. Sin Cristo no podemos ser glorificados. Sin Cristo no podemos llamar Padre a Dios. Pero gracias a Dios que le podemos decir Padre. Es nuestro Padre celestial. Cuida de nosotros y nos va a entregar todo. Toda la herencia es nuestra. Entonces la gran verdad, ¿verdad?, que tenemos que exaltar como pueblo evangélico, como pueblo de Dios, es que solo podemos ser salvos en Jesucristo. Solo a través de Jesucristo hay salvación. Como dice 1 Timoteo 3:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Has sido salvado por la obediencia y por la muerte de Cristo? ¿O sigues pensando que te puedes salvar de cualquier otra forma? ¿Sigues confiando en tus obras o en santitos o en lo que te hayan dicho? Si sigues confiando en eso y no en Cristo, sigues en tu camino a la condenación eterna. ¿Sí? Fuera de Cristo no hay salvación. Sin Cristo estaríamos condenados. Sin Cristo la ira de Dios seguiría sobre nosotros. Gracias a Dios que un día nos dio la fe y el arrepentimiento. Entonces yo te digo, si estás hoy aquí, arrepiéntete de tus pecados. O sea, esto es cosa seria. Arrepiéntete de tus pecados. Extiende tu mano y recibe la misericordia de Dios. En Cristo recibes perdón de pecados. Arrepiéntete y vas a alcanzar la misericordia. Y por eso nosotros, a los que hemos alcanzado misericordia, decimos, bendito sea Dios. Porque es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Entonces pasemos al punto 2. Bendito sea el Señor porque según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva. Sí. Entonces, esta segunda razón por la que alabamos a Dios es por nuestro nuevo nacimiento. Aquí dice, según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí habla de un término técnico que es regeneración, ¿no? Pero habla del nuevo nacimiento, nacer por segunda vez. Pero antes de explicar esto del nuevo nacimiento, vemos que Pedro nos dice aquí en este versículo la raíz de nuestro nuevo nacimiento. Mira, léelo, ahí está 1 de Pedro 1:3. Dice, Pedro dice que la razón por la que nacimos de nuevo es según su grande misericordia. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fue la misericordia de Dios la que nos hizo nacer de nuevo. No fue porque Dios vio algo bueno en nosotros en el futuro. No vio porque vio mi elección futura. Eso no está en ninguna parte de las Escrituras. Lo que está es lo que estamos leyendo. Fue por su grande misericordia. O sea, éramos pecadores que merecíamos ¿qué? La ira de Dios. Pero Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, sino que tiene misericordia de nosotros. ¿Sí? Por su pura misericordia no recibimos su ira. Esa es la misericordia. No recibir lo que me merezco. Por mis pecados, ¿qué merezco? La ira de Dios. Pero por misericordia, Dios no me da lo que merezco. Y la gracia es que Dios me da lo que no merezco. Si por misericordia no viene el juicio y por gracia viene la vida eterna. Entonces, si hemos nacido de nuevo, es solo porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y lo hizo cuando Él descargó su ira por nuestros pecados en su Hijo Jesucristo. Entonces debemos alabar a Dios por su misericordia. Es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. ¿Quién obligó a Dios a tener misericordia de nosotros? ¿Quién obligó a Dios a entregar a su Hijo Jesucristo? ¿Quién lo obligó? ¿Quién lo obligó? Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Nadie lo obligó. ¿Sí? Nadie obligó a Dios a entregar a su Hijo por nosotros. Lo hizo porque tuvo misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia conforme a su buena voluntad. Dios no está obligado a tener misericordia. Pero porque Él es un Dios misericordioso, llegamos a su carácter y lleno de gracia, es que tuvo misericordia de nosotros. Y Pedro más adelante en esta epístola, en 1 de Pedro 2:10, nos va a decir que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hemos alcanzado misericordia. Pero nota esta palabra. Ve ahí, por favor, 1 de Pedro 2:10. Dice aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ve lo que dice. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alcanzamos la misericordia de Dios. Esta verdad debe llenar nuestro corazón de gratitud, de gozo, porque no todos en este mundo han alcanzado la misericordia de Dios. Y no todos en este mundo van a alcanzar la misericordia de Dios. Como veíamos en la mañana, de todo el mundo conocido, solo 8 personas alcanzaron misericordia. Ahí hablamos de una salvación física, pero solo 8 personas alcanzaron la misericordia de Dios.
En Israel siempre ha habido un remanente pequeño en Israel. Dice Pablo en 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice Lucas, y busca este versículo por favor, Lucas 13, vamos a leer del 22 al 24. Lucas 13, vamos a leer del 22 al 24. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y vean el 23. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Ven la pregunta? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, aquí, ¿cuál está el énfasis? Somos pocos los que hemos alcanzado la misericordia de Dios. Hasta el día de hoy, muy pocos aquí en Durango. Yo no sé cuántos habitantes tenga el estado, pero muy pocos confesamos el nombre del Señor y obedecemos la palabra de Dios. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero son desobedientes. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero por su vida no se ve el fruto del Espíritu y esos viven engañados. Esos viven engañados. Ellos piensan que por solo venir aquí a la iglesia, por solo estar un rato, por solo cantar, piensan que por eso se salvarán y que por eso son salvos. Pero si no hay fruto en su vida, se están engañando. ¿Sí? Si pudiéramos ver de los que asisten a la iglesia, que no lo podemos ver, si pudiéramos ver de los que asisten, los que son salvos, realmente veríamos que son muy pocos. Ahí estás en Lucas, vamos a movernos a Lucas 18, por favor. Lucas 18, versículos 7 y 8. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero vean qué dice. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y nosotros podemos decir, amén. Cuando vengas, sí vas a hallar fe en la tierra, porque de tus escogidos has tenido misericordia. Y tus escogidos anhelan tu venida. Amamos tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. Gracias por la fe preciosa que nos has dado. Por esa podemos ver cosas que el ojo natural no puede ver, imposible. Nosotros hemos visto en la cruz del Calvario nuestros pecados clavados en el cuerpo de Cristo. Vimos su sangre derramada por nosotros. Ven pronto, Señor. Y solo porque has tenido misericordia hallarás fe en la tierra. Gracias a Dios que nosotros hemos alcanzado la gran misericordia de Dios. No todos en este mundo la van a alcanzar. Y los que estemos aquí, yo les animo a que sigan asistiendo aquí. O a cualquier otra iglesia donde se predique sanamente el Evangelio. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no dejes de asistir y no dejes de invitar a tus amigos, familiares. Incomódalos. Insísteles. Tienen que escuchar la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios pueden nacer de nuevo. Solo escuchando el Evangelio
Dios tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos. O sea, habla aquí del nuevo nacimiento. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Algunos comentan o dicen que los que predicamos la elección soberana de Dios, ya no predicamos el Evangelio. Pero gracias a Dios que nosotros obedecemos al Dios de la Biblia. Y por la palabra vemos que solo por la palabra de Dios alguien puede nacer de nuevo. ¿Sí? Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, si el Evangelio no es predicado, no hay nuevo nacimiento. Y por eso predicamos a Cristo crucificado. Para la gloria a Cristo y para que Él tenga misericordia de quien va a tener misericordia. Y que aquellos de los que tendrán misericordia también se unan a nosotros y alabemos juntos el nombre de nuestro Dios y Salvador. Amén. Entonces, la raíz de tu nuevo nacimiento se llama la misericordia de Dios. No son tus obras humanas, ni ninguna otra cosa. Si tú no vas camino, yo no voy camino al cielo porque yo sea mejor que un incrédulo. No. Sigo en mis pecados. Yo no voy camino al cielo porque sea mejor que el que esté a mi lado, de ninguna manera. Voy camino al cielo solo porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿Sí? Solo por su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo. Y vamos a ver qué significa nacer de nuevo. Primeramente vamos a entender, todos los que estamos aquí no hicimos nada para nacer la primera vez. ¿Quién hizo algo? ¿Quién contribuyó en algo en su primer nacimiento? En el nacimiento físico. Bueno, pues de la misma manera, si habla de un nuevo nacimiento, no hicimos nada por nacer por segunda vez. Estamos viendo que es solo por la misericordia de Dios. Vamos a escuchar las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Vamos ahí, mis hermanos. Juan, capítulo 3. Es Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo es un maestro de la ley. Alguien que pensaba que él estaba bien con Dios por sus obras. Pensaba que obedecía a Dios y por eso él estaba bien con Dios. Pero vean lo que le dice el Señor Jesús. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacimos físicamente para estar en este presente siglo malo. Tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo. Y algunos dicen que esta pregunta de Nicodemo fue hasta en cierta como burla o sarcasmo, pero yo creo que sí fue honesto en esta pregunta. Es lo que yo creo. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, está bien, maestro, me dices que tengo que nacer de nuevo, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Sí lo ve, o sea, ¿cómo? Pero ¿qué le dice Jesús? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Aquí está hablando lo que ya comentamos. De agua es por la palabra y por su Espíritu Santo. O sea, cuando el Evangelio es predicado, la palabra de Dios es predicado, su Espíritu Santo da vida donde Él ha decretado que habrá vida. Entonces, y lo después dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, esto habla de aquellos, de ese nacimiento natural, de ese nacimiento muerto en delitos y pecados. Lo que es nacido de la carne, carne es.
y lo que es nacido del Espíritu, pero del Espíritu, vean, lo que es nacido por la obra del Espíritu, Espíritu es. Y le dice, no te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí van, en el versículo 8, nos va a hablar de la soberanía de Dios en la salvación. Porque dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, nacimos solo por el soplo soberano de Dios en nuestras vidas. Cuando su evangelio fue predicado, tuvo misericordia de nosotros y nos hizo que nacer de nuevo. Entonces, con esto creo que podemos entender una definición que da Berkhof, un teólogo del nuevo nacimiento. Se las voy a leer. Dice, la regeneración, se refiere al nuevo nacimiento, la regeneración es el acto de Dios de entrada. Es la obra de Dios, por medio del cual implanta el principio de la nueva vida espiritual en el ser humano. Es un cambio radical de la predisposición que gobierna el alma. Dice, este nuevo nacimiento, este cambio radical, dice Berkhof, afecta al ser humano completamente, el intelecto, la voluntad y las emociones. Nos dice además, es un cambio instantáneo. Y es una obra secreta, es una obra inescrutable de Dios. El hombre no la puede percibir directamente. O sea, el hombre no puede decir, ay, ahorita nací de nuevo. No puede. Solamente la puede conocer por sus efectos. Es decir, solo aquel que ha nacido de nuevo puede obedecer. Y cuando obedece dice, obedezco ¿por qué? Porque nací de nuevo. ¿Sí lo ven? Entonces el nuevo nacimiento nos dice que es como el viento. O sea, nacimos de nuevo por el poder soberano de Dios. Y sabemos que hemos nacido de nuevo por sus efectos. O sea, una persona que ha nacido de nuevo ya no puede vivir como antes. O sea, ya no puede vivir en pecado. Y me refiero entregada al pecado. Vive para la gloria de Dios ahora. Ahora vive apasionado por las cosas de Dios. Se va a equivocar, sí, va a pecar, sí, pero ya hay una disposición nueva en su corazón. Una disposición para amar y para obedecer a Dios. Entonces, este nuevo nacimiento es cuando Dios nos concede nueva vida. Y somos una nueva criatura. Como dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y podemos entender muy bien el nuevo nacimiento por el relato que Dios nos dejó en la resurrección de Lázaro. Y vamos ahí, mis hermanos, Juan 11, por favor, leer unas porciones de este evento. Juan 11, vamos al versículo 17. Dice la palabra de Dios en Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, nos deja este dato para que no haya duda que Lázaro estaba bien muerto. Y en el 21 dice, el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y vean la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, y vean la fe de Marta, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Tú sabes si mueres que resucitarás en el día postrero? ¿Tienes esa fe? Gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Y dice el 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 27, le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Movámonos ahí al versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Y ve estas palabras. O sea, Jesús, profundamente conmovido, tuvo misericordia de nosotros. Nos vio en el sepulcro
de nuestros pecados. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El Señor vino a mi vida cuando yo tenía 33 años. Yo no sé a qué olía yo cuando Él llegó a mi vida. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. De la misma manera, Dios clamó a gran voz cuando el Evangelio fue predicado en nosotros y nos trajo nueva vida. Y así como Lázaro estábamos muertos, no de días, sino de años, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pecados. Entonces, mis hermanos, si estamos en Cristo, sucedió exactamente lo mismo con nosotros. ¿Por qué nacimos de nuevo? ¿Por qué era necesario que naciéramos de nuevo? Porque estábamos muertos. Y ahora somos una nueva persona. Ahora nos deleitamos en las cosas de Dios. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cómo explicamos ese cambio radical en nuestras vidas? Digo, recuerda tu vida pasada. ¿Cómo nos explicamos eso? La única razón es porque por la gracia y la misericordia de Dios nacimos de nuevo. Entonces Pedro está exaltando y nos anima a exaltar la gran misericordia de Dios para nuestras vidas. Esto es algo que solo pueden hacer los que han nacido de nuevo. Si estás en un culto y te aburres, o solo estás esperando a ver a qué hora termina, entonces no has nacido de nuevo. O si buscas cualquier pretexto, y lo digo con amor y cuidado, pero si buscas cualquier pretexto, porque hay razones por las cuales a veces no podemos venir al culto y son correctas, ¿no? Pero si por cualquier pretexto yo no vengo a un culto de domingo, me refiero a eso, por cualquier cosa, pregúntate si has nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo anhelan que llegue el domingo. Lo anhelan para bendecir y exaltar la misericordia de Dios en nuestras vidas, para gozarse en el culto. Es un anhelo que Dios pone. Dice el Salmo 9, 1 y 2, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando estamos reunidos como templo un domingo en el culto. Y por eso bendecimos al Padre, amén, por su obra de regeneración en nuestras vidas. Por el nuevo nacimiento somos del Señor. Y nacimos de nuevo solo porque tuvo misericordia de nosotros. Y hay algo más que esta obra produce en nosotros. Dice el versículo 3 de nuestro estudio. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Qué bueno es Dios con nosotros. Vamos caminando palabra a palabra, ahora sí que su palabra, y no vemos más que la bondad de Dios para con nosotros. La esperanza en esta vida no es segura. O sea, yo tengo esperanza de ver a mis nietos, pero yo no sé si voy a vivir para verlos. Por eso tengo esa esperanza. Pero la esperanza de aquí, de la que nos habla aquí, para una esperanza viva, es una esperanza ciertísima. Es una esperanza que es segura. Por eso una esperanza viva. Viva. ¿Y qué estamos esperando aquí? Dice Romanos 8, 23 al 25. Te lo voy a leer. Dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente
la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué estamos esperando? La glorificación de mi cuerpo, pero es una esperanza viva, segura. Y dice el versículo Romanos 8:24, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, lo que no vemos es lo que es ciertísimo y seguro en nuestras vidas. Habla de ese tipo de esperanza, ¿sí? Entonces, nos hizo nacer para una esperanza viva. Y lo que estamos esperando, o el objeto de mi esperanza, es mi salvación. Como leímos aquí en Romanos 8:23, aguardamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de ¿qué? De nuestros cuerpos. O sea, anhelamos ¿qué? Nuestra glorificación, es lo que está diciendo. Y Pedro, a la salvación completa, en 1 Pedro 1:4, que si Dios quiere veremos el próximo domingo, le llama una herencia. Por eso dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces nuestra herencia es la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces Pedro nos dice además, en 2 de Pedro 3:13, que en 2 de Pedro 3:13, que nuestra herencia también son cielos nuevos y tierra nueva. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero hay algo más en nuestra esperanza, muchísimo más grande y más glorioso en nuestra herencia. Salmo 16:5. Vaya ahí, mi hermano, este salmo, vamos a leerlo juntos. Salmo 16:5. Salmo 16:5 dice, vean, el Señor es la porción, ¿qué dice mi hermano? De mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Entonces mi herencia es un cuerpo glorificado para vivir en una tierra glorificada, porque solo ahí recibiré mi herencia gloriosa, que es mi Señor Jesucristo. De esto vamos a dedicar la hora que viene, próximo domingo. Pero entonces la persona genuinamente convertida tiene una esperanza viva. O sea, no olvidemos, está aquí en medio y está sufriendo por su fe, ¿sí? Pero su esperanza es el Salvador. Es lo que estamos leyendo, su herencia. Sí, él espera en el Señor, porque Cristo es nuestra salvación. Solo Cristo es nuestro castillo fuerte, ¿verdad? Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo. Cristo es nuestro todo. Y la razón por la cual nuestra esperanza es viva es porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó. Por eso es una esperanza viva. Y así estamos pasando al tercer y último punto. Y gracias por su paciencia, mis hermanos. Es tanto lo que hay que sacar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no los agarro en el domingo, mis hermanos, no los agarro en ningún otro día. Aquí están cautivos ahorita por unos quizás 10 minutos más, ¿ok? Entonces, bendecimos al Padre por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Vamos a leer de nuevo 1 de Pedro 1:3 para tener esto aquí. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean, bendecimos a Dios porque es Dios y porque es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo por medio de Él somos hijos de Dios. Que según su grande misericordia, lo bendecimos por su gran misericordia. Nos hizo renacer, lo bendecimos por nuestro nuevo nacimiento, para una esperanza viva. O sea, lo bendecimos por nuestra esperanza, que es que mi herencia completa y mi porción es el Señor. Pero es una esperanza viva. Y lo bendecimos por mi esperanza viva, porque es viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí ven? O sea, aquí la resurrección de Cristo, ¿verdad?, se liga a nuestra esperanza viva, porque como dice 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. O sea, nuestra esperanza está en que Cristo resucitó.
Esa es nuestra esperanza. Si resucitó, si yo muero, voy a resucitar juntamente con Cristo. ¿Sí? Todos los apóstoles, menos Juan, todos sellaron el mensaje que ellos predicaron con su propia sangre. ¿Por qué? Porque ellos sabían, no tenían ninguna duda que Jesús había salido de la tumba. Dijo un teólogo que una verdad por la que no vale la pena morir es una verdad que no vale la pena creer. ¿Sí? Una verdad por la que no vale la pena morir es una verdad por la que no vale la pena creer. Y si hay una verdad por la que vale la pena morir es que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y si muero, voy a resucitar juntamente con Cristo. Cristo resucitó de forma literal, en cuerpo, históricamente y científicamente. O sea, Cristo verdaderamente resucitó. Y con su resurrección Él triunfa sobre el diablo, el pecado y la muerte. Por eso tantos mártires estaban dispuestos a derramar su sangre para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Cristo estaba vivo. Estaban dando su vida por causa de Cristo. ¿Cómo dar la vida por un muerto? Ellos la daban por causa de Cristo porque sabían que Cristo estaba vivo. Cristo es el único que puede decir lo siguiente. Apocalipsis 1:18. Dice, yo soy el que vive. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive y estuve muerto. O sea, resucité. Y he aquí, y dice, estoy vivo. Pon atención en las palabras. Apocalipsis 1:18 dice, estoy vivo. Eso nos dice a nosotros. Estoy vivo, dice Cristo. Por los siglos de los siglos. Y algo más. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Solo Cristo nos puede salvar de la muerte y del infierno. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero ve, dice, he aquí, estoy vivo. Estoy vivo. Entonces la resurrección de Cristo es la fuente de nuestra esperanza. Cristo con su resurrección, garantizó nuestro nuevo nacimiento. Cristo con su sangre compró nuestra salvación completa. O sea, el Señor nos ha engendrado a costa de su sangre. Solo fue por la sangre de Cristo. Nacimos de nuevo solo por la obra impecable de Cristo. ¿Sí? Y cuando Él muere y resucita al tercer día, con su sangre Él sella nuestro nuevo nacimiento. Con su sangre compró nuestra salvación completa. Compró nuestra elección, nuestra santificación, nuestro nuevo nacimiento, ¿sí? Nuestra santificación progresiva, nuestra glorificación. Todo lo compró con su sangre. Cristo vino para salvar completamente ¿a quién? A su pueblo, a su iglesia. Por eso solo a Él lo podemos exaltar. Amén. Entonces, ya para cerrar, mis hermanos, vean y veamos este corazón pastoral del apóstol Pedro. Y aquí está la iglesia sufriendo por su fe, pero no les dice que lloren juntos, que se consuelen entre ellos. ¿Qué les dice? Bendigan a Dios. ¿Sí? Bendigan a Dios porque es Dios. Bendíganlo porque es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo en Cristo podemos llamar a Dios Padre. Bendíganlo porque tuvo misericordia de nosotros. Porque por su pura misericordia nos hizo nacer de nuevo. ¿Sí? Y se bendigan a Dios por esa esperanza viva. Y bendigan a Dios porque resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Y si morimos, vamos a resucitar juntamente con Cristo. Por eso mi esperanza es una esperanza viva y tu esperanza es viva si estás en Cristo. Porque Cristo vive y reina para siempre. Amén. O sea, nuestra esperanza es una esperanza viva que ni este mundo, ni estas aflicciones, ni Satanás nos puede quitar. Nuestro Señor de señores y Rey de reyes vive y está sentado en el trono. O sea, mi esperanza no está en mi salud, ni en mi economía, ni en mi trabajo, ni en mi intelecto. Mi esperanza está en Cristo. Amén. En Cristo. Entonces demos gracias a Dios por esta esperanza viva que nadie nos puede arrebatar. Y la tenemos solo porque Dios nos amó, nos escogió y por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo. Amén. Gracias a Dios. Entonces vamos a orar para cerrar. Pues, Padre,
Aquí está tu pueblo, Señor, bendiciendo tu nombre, exaltándolo, porque solo tú eres Dios. Te exaltamos porque por tu carácter, por tus atributos, por tu naturaleza es que nos has salvado. Porque tú eres amor, es que nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Porque eres un Dios soberano, es que nos escogiste desde antes para ser tus hijos. Porque eres un Dios lleno de misericordia, tuviste misericordia de nosotros cuando lo que merecíamos era tu ira. Y nos hiciste nacer de nuevo por el poder que resucitó a tu Hijo de entre los muertos, Padre. Gracias, Señor, porque nos has hecho renacer para una esperanza que no es muerta, una esperanza que es viva, porque descansa en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Gracias por nuestra herencia eterna, incorruptible, inmarcesible, guardada en esa fortaleza que son los cielos. Gracias por nuestra herencia que es mi cuerpo glorificado, en una tierra glorificada, pero sobre todo, gracias porque mi porción eres tú. Gracias porque tú eres mi herencia. Gracias porque tú eres mi esperanza viva. En eso descansa mi caminar por este desierto. Solo descansa en que tú eres nuestra esperanza viva, Señor. Gracias por eso. Gracias porque sabemos que al morir, Señor, si no vienes antes, resucitaremos porque tú resucitaste, porque tú vives como tú lo declaras en tu palabra. Tú nos dices, yo estoy vivo y te lo creemos por fe. Y porque tú vives, viviremos si morimos antes, Señor. Y viviremos eternamente en tu gloria y para siempre. Gracias, Señor, porque sin tu resurrección, nuestra esperanza sería una esperanza que es muerta. Pero tenemos una esperanza viva porque resucitaste de entre los muertos. Amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén.